Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Tertulia, aquí en 12 Televisión y Mi Guadaira TV. Comenzamos hoy poniendo el foco en un tema que nos afecta a todos, como es la situación en la que se encuentra la sanidad pública. Conseguir una cita médica, esperar meses o incluso años para poder ver a un especialista se está convirtiendo en una verdadera odisea para todos los andaluces y andaluzas que sufrimos pues el deterioro a lo que estamos asistiendo a esta sanidad pública, como consideran también desde las plataformas que hoy están presentes en la tertulia para hablar un poquito y poner de relieve el panorama en la que se encuentra, como decimos, esta sanidad. Nos acompaña hoy, esta noche, en la mesa Mercedes Rodríguez, que forma parte de la plataforma mairenera por la sanidad pública. Muy buenas noches, Mercedes, bienvenida. Buenas noches, Mar. También nos acompaña Álvaro Parejo, de esta misma plataforma de Mairena. Muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado, Esperanza Ramos, ella es vicepresidenta de la plataforma alcalareña en defensa de la sanidad pública. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, Mar. Y en el otro lado, Pepe Sánchez, de la plataforma Visueña por la sanidad pública. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decimos, vamos a comenzar hablando un poco de cómo se encuentra la sanidad actualmente, cómo consideráis que está en estos momentos, porque claro, venís también de diferentes reivindicaciones, movilizaciones, todavía se sigue pues luchando, ¿no?, por conseguir una sanidad pública gratuita, de calidad, como comentáis también en diferentes ruedas de prensa y declaraciones. En Mercedes, por este lado, ¿cómo veis que está la situación de la sanidad? O Álvaro. Bueno, pues la situación actualmente de la sanidad pública se encuentra en un momento muy crítico, porque estamos viviendo una desmantelación premeditada increíble. Es muy lamentable que nuestra familia, nuestra gente, esté viviendo situaciones de sufrimiento, de desesperación, de angustia, porque se encuentra en una situación donde tienen un tipo de enfermedad y se ven que no pueden solventarlo en su sanidad pública, en lo que es nuestro derecho. Estamos hablando que cada 2 horas muere un andaluz, que actualmente hay 2 millones de andaluces en una lista de espera, ya sea para una cita con su especialista, para un diagnóstico o incluso para que le apruebe la ley de la dependencia, que hace una semana nos comentaba una médica que había una mujer ingresada en el hospital de Valme esperando la aprobación de la ley de la dependencia. Y al cabo del tiempo le vino a aprobar, pero le vino a aprobar después de 2 meses, después de haber fallecido. Es que le están viniendo a la gente la ley aprobada después de haber fallecido, y eso no es lo que nosotros estamos luchando, no es lo que reivindicamos y no es por lo que nosotros hemos luchado a lo largo de la historia. Entonces, a pesar de estos datos tan escalofriantes, nos decían que éramos muy exagerados. Pero ahora una pregunta, ¿quién exagera? ¿Los 500.000 niños que se encuentran ahora mismo en Andalucía sin pediatra? ¿Las personas mayores que han estado durante todo el invierno haciendo largas colas en las puertas de los centros de salud para poder conseguir a lo mejor una cita? Que solamente en el centro de salud de Mairena, ¿verdad?, hubo una vez 72 personas esperando con 2 grados y 0 grados. ¿Quién exagera? ¿Nuestros médicos que en una mañana tienen que atender a 60 pacientes? ¿O los pacientes que tienen que estar 40 horas esperando sentados en el suelo en un hospital para que le den una camilla porque no hay para ingresarlos? ¿Quién exagera? ¿Los 800 pacientes que hay con cáncer esperando o una cura, por decirlo de alguna forma, un tratamiento o un diagnóstico más avanzado que puede salvar su vida? ¿O los 18.000 profesionales que la Junta de Andalucía despidió? Es que estamos hablando de que nos dicen, no, que no hay profesionales. Usted perdone, pero profesionales sí hay. Lo que no hay profesionales que después de 10 años quieran tener un contrato de 10 días, como pasó en Mairena del Arco este verano, que cuando se fueron los médicos le hicieron un contrato de 10 días, y eso es lamentable. Entonces, ¿quiénes exageran? ¿El médico que fue al Parlamento a dar una rueda de prensa y se echó a llorar por la situación que estaban viviendo los profesionales? Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que la sanidad pública día tras día va peor y que necesitamos claramente el apoyo de todo el pueblo, porque esto es algo que nos repercute a todos por igual. Comentabais también que no solo ha empeorado, o sea, no solo ha mejorado, sino que ha empeorado, ¿no?, la situación. Sí. Por aquí, Pepe, ¿cómo veis también en este caso en el Viso? Bueno, lo que ocurre es que como ya se lleva bastante tiempo con las políticas de recorte y con la derivación de recursos públicos a la sanidad privada, las situaciones lamentables se van acumulando. ¿Qué ocurre? Que una persona, por ejemplo, ayer que tuvimos una concentración en el Viso, se acercó una señora al final a contarme que llevaba 2 años esperando tener consulta con el especialista de digestivo. Le habían hecho unas pruebas por imagen, que le habían metido una cámara para detectar la problemática que tenía. La prueba se la realizaron en el 23 y está todavía esperando la consulta del médico digestivo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que como esas políticas se van continuando en el tiempo, los efectos se acumulan. No es que estemos mucho peor que hace 2 años en cuanto a inversión de recursos, es que los efectos se acumulan y las personas que llevan esperando están peor. Entonces, esto es lo que estamos intentando dar una respuesta desde la calle, desde las instituciones, porque ahora se está intentando también llevar toda la problemática al Parlamento, y es lo que ayer nos hizo en el Viso salir en una concentración y que acudieran tantas personas, que parece algo extraordinario que un miércoles mañana cualquiera haya 300 personas delante de un centro de salud. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la gente está exasperada. La gente tiene cualquier malestar, pide cita, y según qué médico, si tienes suerte y tu médico no es el que más pacientes tiene, la tienes para 10 días. Pero lo normal es que te la den para 20, incluso para un mes. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente al final o se tiene que ir a urgencias, o tiene que esperar un mes, que probablemente la dolencia, si todo ha ido bien, la dolencia ya ni la tenga cuando llega la cita. Entonces, los resultados prácticos de esto, ¿qué es? Que la medicina familiar está desapareciendo. La medicina familiar, el médico de familia que se puso en marcha hace unos años como una especialidad más, como traumatología, como una especialidad más para atender de manera continua a un paciente, eso se ha perdido. Porque cuando alguien ahora está mal, tiene que ir a urgencia y le toca el médico que le toque. El médico que le toque. La única manera que tú tienes que te atiendan cuando tienes la dolencia es ir a urgencia. Y allí hay un médico que probablemente no te haya visto, no te conoce. Entonces, un efecto inmediato de lo que ya ha ocurrido con esto es que la medicina familiar se ha perdido. La medicina familiar, tan necesaria y que se puso en marcha porque era la manera que se había visto más útil para prevenir muchas enfermedades, que era que un médico te conozca, sepas cuáles son tus dolencias, cuál es tu problema, y que te llegue un seguimiento a lo largo de tu vida sanitaria, eso se ha perdido. Ahora te toca el que te toca. Porque claro, Esperanza, ¿cuáles son las principales quejas, los principales problemas en los que se enfrentan los ciudadanos? Pues sí, pues desgraciadamente en Alcalá de Guadaira nos encontramos en las mismas líneas que los compañeros de Mairena, del Viso y en general de Andalucía entera. Porque si ya hablamos de la zona rural, de las zonas rurales donde el abandono es prácticamente absoluto, donde no tienen médicos e incluso le llegan a cerrar los centros de salud. Otro problema que también creo que es importante es la falta, en Alcalá, por ejemplo, es un pueblo con casi 80.000 habitantes y el problema es la falta de un pediatra de guardia. O sea, que hay veces que se encuentran las criaturas, que tengo 3 niños, mi marido está trabajando, yo no tengo coche, tengo que me mandan a Balme, llevo que tengo que estar esperando, no saben qué dosis darle, pues es un problema también bastante grave. Las listas de espera pasa exactamente igual. Hay personas que están en algunos centros de salud desde las 6 de la mañana y sin tener la garantía de que le vayan a dar una cita ese día o lo vayan a ver. Normalmente se estipula que la lista de espera para que te atienda el médico de atención primaria está entre los 10 y 14 días, que muchas veces sobrepasa los límites, incluso los legalmente establecidos. Esto también se une a un problema bastante importante, que es el cambio de médico. O sea, tú tienes tu médico, de pronto te encuentras que vas y de pronto te han cambiado. El cuadro médico es otro. Y esto hay bastantes estudios importantes que dejan de relieve que este tipo de cosas que creemos que es una tontería, produce incluso que la tasa de mortalidad en los enfermos supere el 30%. O sea, que no es baladí, estamos hablando de tasas de mortalidad incluso. Y disculpa, algo que me gustaría dejar muy claro, que desgraciadamente hay mucha gente que por desinformación no lo tiene muy claro, y es que la sanidad es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. O sea, el Gobierno central presupuesta un dinero para inversión médica.
luego lo que hace es que lo reparte entre las distintas comunidades autonómicas. Y luego es la Junta de Andalucía la que decide lo que hace con ese dinero. En este caso es el PP de Moreno Bonilla. Mar, si no te importa, Sí. quería apostillar a lo que decía la compañera Esperanza, porque es algo que nunca se pone encima de la mesa. O sea, se dice, a ver, ¿cuántos médicos corresponden al Viso? ¿Cuántos médicos corresponden a Mairena? ¿Cuánto corresponde? Es que pediatras de urgencias no corresponde. Ese corresponde depende de que en un momento determinado los políticos digan, vamos a hacer una ley y vamos a determinar qué es lo que corresponde. Mire usted, si lo que corresponde no da respuesta a las necesidades, hay que cambiar lo que corresponde. Las leyes no son inamovibles, no forman parte de la naturaleza. Las leyes se cambian cuando no son suficientes o no responden a las necesidades. Entonces, si por ejemplo, a Mairena le corresponden 12 médicos, pero cambian la ratio y deciden que hay 35 pacientes por médico, pues entonces a lo mejor lo que corresponde no son 12 médicos. Si hay personas que no pueden ir al hospital para llevar a su hijo al pediatra cuando tienen una urgencia, a lo mejor lo que corresponde que no haya pediatras de urgencia en los pueblos hay que cambiarlo. O sea, eso de que corresponde, no olvidemos que es algo que se determina bajo las decisiones de una serie de personas y que se puede cambiar. La gente se equivoca o la gente hace también las leyes en función a lo que le interesa y a lo mejor no en función, que es lo que está pasando, no en función de los intereses de los ciudadanos. ¿Cuántos son? Habláis de, bueno, pues esa imposibilidad para coger esas citas. ¿En cuánto tiempo está ahora mismo esa espera para poder que te atienda tu médico? Bueno, parece, por ejemplo, que en Alcalá están más bajas que en la zona nuestra. Ella ha hablado de 10, 14 días. En nuestro caso, lo normal son unos 20, 25 días. Lo normal. No quita que haya un médico, lo que decía antes, con menos carga o que tiene unos usuarios más jóvenes y piden menos citas y te la pueden dar a lo mejor en 7, en 10, a veces. Pero aquí lo normal, tú hoy vas a pedir una cita, es que esté entre 10 y 20 días. De hecho, hay un hecho que lo demuestra claramente. Las personas que solicitamos cita por la APP o por teléfono, la APP tiene la agenda abierta para 15 días. Si la APP no te da cita es porque esos 15 días ya están cubiertos. Entonces te sale un mensaje que te dice, si usted quiere, le podemos llamar, de su centro le pueden llamar en 72 horas. Tú completas un formulario y te llaman. Pero si está ocurriendo eso, tu cita va a ser ya de 15 días para adelante. Porque los primeros 15 días, si hubieran esos 15 días, la obtenías directamente por la APP. Entonces, por ejemplo, estos detalles que estoy comentando de las 72 horas, es algo que en diciembre el gobierno andaluz anunció como que íbamos a tener atención médica en 72 horas y ha sido una mentira. No tenemos las 72 horas atención médica. Eso se ha quedado en que en 72 horas te gestionan la petición de cita, pero no obtienes la cita en 72 horas. En las primeras 72 horas tú llamas por teléfono o entras en internet solicitando una cita. Si no hay, el sistema te permite que te llamen en 72 horas. Eso, por lo menos, eso es un pequeño avance. ¿Por qué? Porque antes entrabas una vez en la APP, entrabas otra vez y simplemente te decía que la agenda estaba cerrada. Ahora no. Ahora tú entras, no hay, te apuntan en una lista que llaman el back office ellos y en 72 horas te han llamado. Pero lo que tienes es que tu petición de cita se ha gestionado, administrativamente la cosa no ha ido mal, pero ahora te llaman y te dicen, cita, ¿cómo la quiere usted? ¿Presencial o telefónica? Pues la quiero de la forma que sea. Y te la dan para 20 días, con lo cual en eso no ha habido avance. Sí, en la petición, pero en eso no ha habido avance. Aquí en la zona nuestra, por responder a tu pregunta, 20, 25 días suele ser la espera para que te den una cita en tu médico de familia. Que además me gustaría resaltar también que en esa nueva medida de las 72 horas tampoco te están garantizando que te llame un médico ni siquiera de tu propio centro de salud. O sea, que te puede llamar un médico de dar muñecas.
O sea, que no tiene ni idea, que se mete rápidamente en tu historial y te intenta un poco sacar del atolladero en el que estés en ese momento. Pero aquí no está ocurriendo ni eso, Esperanza. Aquí te llama un administrativo Sí. y te gestiona la cita. No te llama nunca un médico. Si tú dices a lo mejor, pues es solo para una baja laboral o es para una prescripción que se me ha agotado el medicamento que tenía prescrito, pues entonces sí puede que te lo gestione otro médico. Pero como tú lo que quieras sea cita telefónica o presencial con un médico, no se pone un médico al teléfono, te lo dan para 20 o 25 días. Aquí, en nuestra zona, no sé cómo puede estar ocurriendo en otras. Sí, es igual. La diferencia Mercedes, porque claro, hablábamos de ese plan de 72 horas, ¿cómo consideráis que está funcionando? A ver, esto es que tiene, esto es para ir analizando cómo han sucedido las cosas, porque ese anuncio lo hace el señor presidente de la Junta en diciembre. Pero cuando hace ese anuncio, no anuncia lo que está ocurriendo ahora. Lo que anuncia es que en 72 horas te va a llamar un médico que puede ser de otro distrito o de otra provincia, efectivamente, para atenderte. Claro, ahí no, la gente que estamos en las plataformas, yo entre ellos, tengo algunos artículos escritos ahí, nos hacíamos distintas preguntas. Decíamos, vamos a ver, si esto es un problema de un municipio en concreto, puede tener sentido, pero esto es un problema de toda la Junta de Andalucía. Con lo cual, ¿de qué sirve que a mí me atienda un médico de Málaga y que al de Málaga lo atienda uno de Alcalá o de Carmona? Esto no tiene mucho sentido. Y luego, me están cortando absolutamente el seguimiento de médicos de familia. Pero además, ¿cómo determino yo quién me está atendiendo? Si a mí me dan un mal diagnóstico, ¿a quién le reclamo? O sea, ¿cómo se identifica esa persona? No le encontraba ningún sentido, a menos que se tuviera entonces la idea, la feliz idea, de contratar médicos fuera del sistema público de salud, tipo teleasistencia. Médicos que ahí te tendrías que preguntar también si te están atendiendo sin conocer tu historial o, lo que es más grave, que tenga tu historial y el historial está dando vueltas por ahí, con lo cual cualquier aseguradora puede tener en sus manos la posibilidad de saber si tú tienes una enfermedad y no te hace un seguro o te lo pone por las nubes. O sea, eran cosas muy graves. Bueno, pues yo no sé si aquello era o no era real. Son preguntas que nos hicimos. Lo cierto es que en enero ya lo que se planteó fue otra cosa distinta. Y era eso, que se gestionaría la cita en 72 horas. Pero mire usted, si nosotros no tenemos problemas administrativos, tenemos problemas de médicos. O sea, quiero decirte, ¿cuál es el problema? La APP, si están las citas disponibles, las que tienen que estar disponibles, la puedes gestionar tú directamente. ¿Para qué necesitas que te llamen en 72 horas? A mí me parece que ahí hubo un cambio un poquito extraño. A lo mejor es que dimos en la tecla, creo yo, a lo mejor es que dimos en la tecla. ¿Qué sucede ahora? Es cierto, te gestionan la cita en 72 horas. Cuidado, que hay gente que no le han gestionado, no la han llamado en 72 horas y han querido reclamar eso y ya no pueden porque le dicen que ya tienen una reclamación abierta, con lo cual se les corta la posibilidad. Pero claro, tú coges y yo o sea, me han llegado casos de ambas cosas. Me han llegado casos que después de esas 72 horas que te llama un administrativo, después te han dado cita para 15 días con otro médico y para temas que no eran de baja o de prescripción. No todas, pero sí que hay algunos casos, con lo cual yo creo que para lo único que ha servido el tema de las 72 horas es, bueno, si acaso para quitar las colas de la puerta del ambulatorio. Bueno, pues mira, por lo menos en invierno bien, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la gestión de médicos, para romper aún más la gestión médica, o sea, y a mí me da la sensación, o sea, tengo bastante convicción de que quizás diéramos en la tecla con lo que planteábamos en diciembre, y lo que tenían previsto era una verdadera barbaridad, y se han echado marcha atrás.
Álvaro, no sé si quieres comentar algo sobre este asunto, situaciones que te hayan trasladado los ciudadanos. Los ciudadanos, bueno, en estas semanas yo a mis redes subiendo casos de que, bueno, la gente al fin y al cabo se siente muy respaldada por nosotros, al fin y al cabo nosotros por lo que trabajamos es por la sanidad pública y por nuestro pueblo y por Andalucía, porque como bien han dicho los compañeros, esto es un problema que es de Andalucía al completo y estamos viviendo momentos de que a una mujer le han dado cita para 2027. O sea, estamos hablando que ya no hay ni un mes ni dos, estamos hablando para 2027. Y ese es uno de los problemas por los cuales la gente está comentando y está diciendo, bueno, me hago un seguro privado. Pero es que en el seguro privado también hay listas de espera ya. Y el problema del seguro privado, que es aquí al punto de las largas listas de espera, algo que debe de entender los señores de Andalucía, es que la renta media de un andaluz es de 24.000 euros. Y todos los andaluces no se pueden permitir un seguro privado, porque un seguro privado 80 euros no te cubre un tratamiento de un cáncer. Porque, bueno, todo el mundo tenemos redes sociales al fin y al cabo y todo el mundo hemos visto casos de gente de los Estados Unidos muy rica que ha muerto de un cáncer, que aquí ese cáncer se podría haber tratado perfectamente. Entonces, la seguridad social, lo que es la sanidad pública, esa igualdad entre todas las personas nos la da, porque la sanidad pública la cita te la dan pues o por orden de llegada o por la urgencia que tenga esa enfermedad o ese diagnóstico, bueno, en general. Pero la privada es que depende de quién seas y de lo que tengas. Porque un caso que nos han comentado muchas veces, además sí, muchas veces, es que si llamas a la privada y le dices que vienes de un seguro, que vienes con Asisa, que vienes con Mafre, te cogen y te dicen, bueno, pues un mes. Porque insisto, que la privada tiene listas de espera. Un mes. Si vuelves a llamar con el mismo número, no hace falta ni que cambies de móvil, y dices que no vienes con un seguro, que vas por la privada, te dan cita, a Antonio le dieron cita en 4 días. Pagando te dan cita en 4 días. Entonces, ya estamos rompiendo la igualdad. Claro, entonces, ¿qué justicia social nos da esa privada? No nos da ninguna. Entonces, esa igualdad que tenemos los ciudadanos como ciudadanos a la hora de recibir una sanidad pública, esto nos lo quita totalmente. Y ya no es eso, es que la gente dice, bueno, pues si no me queda más, pues pago 80 euros al mes y al menos me solventan problemas, a lo mejor un esguince, algo más llevadero. Pero es que a Manuel le pasó igual. Cuando llegó a una edad, le subieron de 80 euros a 230. Y le comentaron en la clínica, ¿por qué te vas? Y le comentó, no, yo no me voy, me estáis echando. Porque no conviene, porque si tú tienes una enfermedad grave, no le convienes. Si tú tienes algún riesgo, por ejemplo, nos comentaron también que cuando fue a dar luz en un hospital privado, tuvo un riesgo y la dejaron en la puerta de un hospital público. Es que eso es de vergüenza. Y nosotros no estamos en contra de que tú como empresario montes un hospital privado. Si tú lo quieres montar, montalo. Lo mismo que hay personas que montan frutería o que montan tiendas de ropa. Lo que estamos en contra es que lo privado se financie con dinero público. Porque es que estamos hablando que de 2024 a 2025 se ha incrementado la financiación de dinero público en un 21,5% más que el año anterior. A la privada. A la privada. Entonces, nuestro dinero, yo estoy totalmente a favor de que si tú tienes dinero y tú te quieres permitir una sanidad privada, te la permita, pero con tu dinero, no con la financiación del dinero del pueblo. Bueno, en este caso de Andalucía, ¿no? Porque al fin y al cabo son los presupuestos de Andalucía, como ha dicho la compañera, es verdad que vienen desde el centro y tal y cual, pero bueno, al fin y al cabo es dinero del pueblo andaluz. Entonces, a lo de las largas listas de espera se suma también que se limitan los horarios, incluso hay muchos pueblos que se cierran porque no hay médicos. Es que estamos hablando que ahora mismo hay 50 municipios, solamente en Sevilla hay 106 municipios, casi el 50%, que no tienen los médicos las 24 horas. Pero es que la Roda de Andalucía se encuentra ahora mismo sin médicos, sin un solo médico. Y eso es de vergüenza. Luego tenemos la falta de contratación de médicos y enfermeros, que es como hemos comentado antes. No es que no haya profesionales, porque profesionales todos los años se gradúa. De hecho, yo que tengo la edad de estudiar, en medicina es una de las notas de corte más alta que hay, lo cual tiene que tener una demanda descomunal. Es que lo que no puede ser que después de 10 años de especializarte, de bueno hacer las prácticas tal y cual, te da un contrato de 10 días. Es que salió una mujer en la tele diciendo que tenía 50 años y que tenía más de 600 contratos de una sola mañana. Luego se nos suma también el tipo de, bueno, el alcance que tienen los médicos, ¿no? Porque antes de la pandemia, un médico tenía 60 pacientes al día. Nos vamos, por ejemplo, en el caso de Mairena, que tenemos una plantilla de 12 médicos, ¿cierto? Pues 12 médicos a 60 citas son 720 citas por día. Actualmente, supuestamente, los médicos pueden ver solamente 35. Bueno, pueden ver.
los mismos 12 médicos, viendo 35 personas, son 420 pacientes. Estamos hablando de una diferencia de 300 pacientes. Bueno, y esas personas, ¿dónde las mete? Pues esas personas son las que se acumulan de más de 2 millones en listas de espera, porque los 300 pacientes que no se ven hoy, para mañana. Mañana tenemos los 300 de hoy que nos han sobrado y los de ayer. Y así hasta, bueno, pues al fin y al cabo, los 2 millones de andaluces que estamos en listas de espera. Al hilo de lo que dice el compañero, a mí me gustaría también comentar que el tema de derivar pacientes de la sanidad pública a la privada no deja de ser un engañabobo. ¿Qué ocurre? Pues que aparte de que la Junta de Andalucía está haciendo un incumplimiento total de la ley, porque con el modelo de gestión de colaboración sanitaria público-privada que ha adoptado el gobierno andaluz, está incumpliendo con la Ley General de Sanidad, que te dice que tienes que utilizar todos los medios públicos y no derivar a la privada hasta que esto no esté todavía totalmente colapsado, que no es el caso. Porque vamos a hospitales y sabemos que hay alas que están cerradas, sabemos que hay centros de salud que están totalmente cerrados. ¿Por qué derivan a la privada? Pues muy sencillo. No te llaman para hacer, tú estás rabiando con una rodilla, estás rabiando con una pierna, con una cadera, tienes un dolor tremendo, no te llaman de la sanidad pública y te están llamando de un centro privado que cuando tú llegas, vas, todo es maravilloso, es muy bonito, te atienden estupendamente, aunque bien me han atendido aquí, y te hacen creer que con un seguro de 40, como bien dice el compañero, como de 40, de 50 o de 70 euros, te van a atender. Esto es una forma de acabar con la sanidad pública, o sea, esto es un problema muy grave. No estamos hablando de algo que sea momentáneo, porque esto, de hecho, no tiene esperanza de que se mejore si no somos nosotros mismos, los ciudadanos, los que ponemos pie en pared, los que salimos a la calle, y afortunadamente la sociedad está respondiendo de una forma maravillosa. Es muy triste que nos tengamos que ver en esta situación, pero es que no hay más remedio, porque con la salud no se juega. El caso que comentaba el compañero, yo por motivos laborales tuve que vivir 2 años en Ciudad de México. O sea, yo tenía un seguro, y aun teniendo un seguro me quitan la vesícula sin motivo ninguno, porque yo lo que tenía era una salmonelosis, me quitan la vesícula y me entero que son 20.000, el equivalente a 20.000 euros. Sí, luego te devuelven, tal, pero tú en ese momento sueltas el dinero. A mí cada vez que me decían, tienes que hacerte una prueba, tiene que hacer una tomografía, tal, bueno, pues hagámoslo usted, por favor, no, pase por caja. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Estamos viendo incluso en el modelo de Estados Unidos, que nos parece algo muy lejano, como el de México que acabo yo de decir, pero es algo que está llegando aquí ya. Entonces, esto no se puede permitir. ¿No hay dinero para la sanidad pública? Claro que hay dinero. Lo que hay es una intencionalidad absoluta de una privatización. Y eso es lo que no se puede permitir. Gracias. Pepe, ¿qué opinas tú en este sentido? Yo creo que mucha de la gente que nos está viendo esta noche tiene un seguro privado. ¿Por qué tiene un seguro privado muchas de las personas del Viso, de Mairena? ¿Por qué se han hecho este seguro privado? Vamos a soñar por un momento y que todo lo que estemos diciendo aquí ya no es real. Ahora resulta que tienes tus citas en 48 horas en la atención primaria, que tienes un problema en la rodilla, como comentaba ella, y en 15 días te está viendo el traumatólogo, que tienes que hacerte una ecografía y la tienes en el CARE de manera inmediata, y que todo funciona, pues eso, como soñamos que debería de funcionar. ¿Quién sería un seguro privado entonces? Ese bisueño, esa bisueña, ese marinero que nos está viendo, ¿sería un seguro privado? Si tiene su médico en 48 y tiene atención sanitaria, pues no se lo haría. Entonces, el hecho de que esto esté funcionando mal no es porque tenga que ser así, o no es porque no sepan gestionar, es que hay intención. Hay intención en que esto no vaya bien, porque de esa manera se consigue que actualmente haya 1 de cada 4 andaluces con un seguro privado. Eso es, que estamos volviendo, yo no sé, bueno, no sé si aquí alguno, yo cuando era pequeño no había sanidad pública y mis padres tenían lo que se llamaba, le decíamos entonces, la iguala. La iguala era una empresa privada que te permitía tener acceso a algunos médicos, que iba un señor a tu casa, recuerdo, que iba un comercial y cobraba la cuota en casa,
Y cuando nos sucedía algo, íbamos a Sevilla, que es donde las igualas tenían sus médicos. Bueno, esas igualas llegaron casi a perderse con la sanidad pública. Cuando empezaron a aumentar cada vez más los recursos de la sanidad pública, el número de personas con seguro privado disminuyó tremendamente. ¿Qué está ocurriendo en los 4 o 5 últimos años? Que otra vez se está disparando, que ha llegado la época dorada para los seguros privados. Ha llegado la época dorada. Y en la medida que vaya peor esto, la pública, el número de seguros privados va en aumento. Porque si tú tienes un crío con 4 años, tu crío tú ves que está vomitando, que tiene un dolor de cualquier tipo, tú sacas dinero de donde no lo hay. Si lo tienes, no hay problema, pero si no lo tienes, lo sacas. ¿Por qué? Porque tú no te esperas 20 días a que te den cita con tu pediatra. No puedes. O te tienes que ir a urgencia donde no hay pediatra. En el viso, por ejemplo, en urgencia no hay pediatra. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tú, que para ti lo más importante es tu hijo, dice, yo por lo menos para mi chico me saco un seguro privado. Y si está tu madre con un dolor impresionante en la espalda y sabes que la cita con el traumatólogo te va a tardar, no se sabe cuándo, tú coges y lo que decían, llamas a una privada aunque no tenga seguro y das 100 euros que te cuesta una consulta y te lo gastas. Entonces, esta situación que padecemos mucho es el sueño húmedo de las aseguradoras. Porque ahí, al final, terminan un montón de personas porque no tienen más remedio y porque la salud sigue siendo para la mayoría de la población lo más importante en su vida. Si a eso le unes lo que ya se ha comentado en la mesa, que es que además estás en la pública y te derivan a la privada para hacerte una resonancia, para hacerte una ecografía, para una operación que no se sabe por qué nunca funciona en los quirófanos en la pública últimamente, pues resulta que está habiendo un aluvión de dinero para el negocio privado, que es el objetivo y la intención, y por lo que está ocurriendo, y por lo que estamos atravesando una situación como la que estamos atravesando en la sanidad pública. Hay alguien que tiene, hay un sector, que es las aseguradoras privadas, que tienen la suficiente influencia en el gobierno andaluz, no se sabe por qué, como para que esto suceda. Y por otra parte, hay una población que, como decía antes Esperanza, afortunadamente cada vez somos más también los que estamos en la calle diciendo, oye, esto no puede ser, esto no puede ser. Y si tú estás por favorecer este negocio, nosotros en la calle lo vamos a denunciar, lo vamos a exigir, y afortunadamente eso está ocurriendo cada vez más. Además hay un, disculpan, en el hilo de la sanidad privada, quería hacer un pequeño apunte, que además se destaca que se están enviando pacientes a la sanidad privada sin conocer ni siquiera si estos hospitales cumplen los niveles de calidad. O sea, que es algo también a tener en cuenta, porque es que están jugando con tu salud, con la de tu familia, te están mandando a un hospital que ni siquiera sabemos si tiene un estándar mínimo de garantía. Álvaro, querías comentar por aquí. Sí, claro, lo que quería comentar era algo que había comentado antes Esperanza sobre los presupuestos y tal, de que dicen que no tienen dinero, pero es bastante raro porque en la historia de Andalucía nunca habíamos tenido un presupuesto tan alto, que estamos hablando de 15.247 millones de euros, lo que tiene la Junta de Andalucía para gastar en sanidad. Y que no tengamos, pues claro, uno de los principales problemas de las listas de espera, como hemos comentado antes, es que no tenemos los suficientes profesionales. Entonces, que nosotros tengamos escasez de profesionales y que a la misma vez tengamos el mayor presupuesto, y aún así que sigan diciendo que no hay dinero, no sé, es algo bastante raro. No, sí, está claro. Yo creo que quizás hace un año, cuando nosotros empezábamos, era algo como que estaba ahí un poquito sobre la mesa. Bueno, ¿esto por qué estará pasando? Mala gestión, despiste. Yo creo que a estas alturas a nadie se le escapa de que aquí hay un plan premeditado para privatizar la sanidad. Y además lo están haciendo con el dinero que pagamos todos en impuestos, precisamente para tener las condiciones mínimas que nos igualan. No olvidemos, por favor, que es algo muy importante, que lo que nos diferencia
en cuanto a las posibilidades vitales que tenemos en esta sociedad y las posibilidades de ir a otro nivel de estratificación, ¿no? De no quedarnos, como pasaba en la Edad Media, que si eras hijo de un campesino te ibas a morir tú, tus hijos y tus abuelos y todos allí, ¿no?, en el mismo sitio. Lo que tenemos es la educación y la sanidad. Romper con la educación pública y romper con la sanidad pública es romper con la capacidad de justicia social para la población. Te cortan la posibilidad de sanar. O sea, ya no es que tú tengas una enfermedad más grave y vayas por delante. Es que tú te llames tal y yo me llame tal, y entonces tu resfriado va por delante de mi cáncer. Entonces, cuando la gente dice, bueno, convendrá más, lo mandarán, lo derivarán, porque a lo mejor es que les conviene más. No, les conviene más, no. Es que parece ser que hay quien no está a gusto con que lo que se prime sea que mi enfermedad tenga más urgencia y no que yo me llame tal. Y eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Yo creo que la gente tiene que ser consciente, porque lo que estamos asistiendo es a un desmantelamiento que empezó en 1997, Ley 15/1997, ley de la primera legislatura de José María Aznar. No olvidemos. Además, algo que, por ejemplo, hay que tener también mucho en cuenta es que mucha gente dice, bueno, a lo mejor que la privada sale más barata. Vamos a ver, los hospitales privados son empresas privadas. Entonces, al igual que si nosotros, mira, esto es un ejemplo muy aquí. Si tú, por ejemplo, celebras una comunión y contratas a un catering, vas a tener el gasto de comprar lo que vayas a poner, más los camareros, más el beneficio, porque claro, ningún empresario va a trabajar sin beneficio. Pues nos lo llevamos aquí. Cuando tú vas a hacerte una operación en la pública, lo que tiene el coste es el material, los recursos que vayan a utilizar y la mano profesional. En la privada es material, mano profesional y el beneficio al empresario. Es que estamos hablando que en la privada las operaciones salen 2, 3 y 4 veces más caras, porque el empresario se lleva un beneficio. Si todo el dinero que se destina a la privada se destinara únicamente y exclusivamente a la pública, Andalucía podría tener de las mejores, bueno, España al fin y al cabo tenemos una de las mejores sanidades del mundo, pero es que si todo, o sea, si los millones de euros que se destinan a la privada se destinaran a la pública, Andalucía podría ser la envidia del mundo en sí en lo que es sanidad pública, porque tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenas instalaciones que cada vez van empeorando, porque nos mandaron un vídeo ahora una semana o cosas así. En las lluvias, bueno, el Valme inundado, el agua cayendo, es que de verdad, cayendo por las paredes. a mí me da mucha pena. En una zona que es que hay enfermos de cáncer, que cuando a ti te ponen una quimio, tú tienes las defensas, bueno, pues las tienes por debajo del suelo, y que tú tengas que estar en una zona donde hay humedad, donde hay hongo, donde la lluvia se mete en las propias instalaciones, es que lo que están haciendo es, pues, al fin y al cabo, desvalijar sistemas sanitarios, desvalijar las instalaciones y jugar con la salud. Y jugar con nosotros, porque ya no es que sea un problema solamente económico de cita, es que nuestra gente está muriendo. Es que, como hemos dicho antes, que cada 2 horas muere un andaluz, y esa es la pena, que verdaderamente que nuestros abuelos lucharon por esos derechos y que la gente está muriendo y le da igual. Entonces, ayer mismo hubo una noticia que era cuanto menos escalofriante, que es el caso de yo como madre, como mujer, pues la verdad es que a mí se me quedó el cuerpo helado. El caso de una mujer que ha tenido que parir de 8 meses a su hijo muerto sin epidural por falta de personal, cuando luego el personal español contamos con los mejores sanitarios. O sea, Inglaterra, Alemania, Francia no deja de pedir sanitarios españoles porque son los mejores formados. Y que tú te encuentres con el trauma tan grande que tiene que ser parir a un hijo muerto y encima sin epidural, esto es que ya rebasa los límites de lo humano. Hablamos también, bueno, después de poner sobre la mesa los diferentes problemas a los que se enfrentan los ciudadanos día a día, esa imposibilidad para coger citas, esas largas listas de espera en especialidades y pruebas diagnósticas, hablamos también de un problema que se suma también en este caso a vuestras plataformas, como es esa imposibilidad también de comunicaros con la directora del centro de salud. Anteriormente lo hacíais sin ningún impedimento, pedíais citas con la directora, os reuníais para trasladarle precisamente esas quejas de los vecinos y vecinas de la localidad. Ahora, precisamente, no tenéis posibilidad de pedir una cita, ¿no?, con la directora. ¿Cuáles son los motivos? Efectivamente, bueno, hay en toda esta problemática que estamos hablando, hay
Una que es de carácter andaluz, que ahí la dirección de un centro puede hacer poco, pero luego dentro de las competencias de la directora hay una serie de problemas que veníamos tratando con ella y que en parte se solucionaban. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a hablar con ella, el teléfono prácticamente no se cogía, porque las personas que estaban atendiendo el mostrador daban prioridad todo el rato al que estaba allí en el propio centro, y el teléfono sonaba y no había manera de comunicar, de que cogieran el teléfono. Bueno, le trasladamos este problema a la directora y eso empezó a solucionarse. Estableció un sistema que iba atendiendo teléfono y las personas que estaban allí. Como te podría citar pequeñas cosas que son de su competencia, como, por ejemplo, nos llegó el problema de que en urgencias, en el CARE, cuando los padres estaban con un bebé y tenían que cambiarlo, lo tenían que hacer allí en cualquier sitio porque no había un cambiador para niños. Se lo trasladamos a la directora, también a eso se le puso solución, que por cierto, hay una sala de lactancia y cambiador en el CARE, pero estaba cerrada. Entonces se lo trasladamos y también a eso se le puso solución. Te pongo ejemplos de esto, de pequeñas cosas que a nivel local eran solucionables y se analizaban en las reuniones que manteníamos. En el último año habremos tenido unas 4 reuniones o 5 con ella, y algunas de las cosas se pudieron solucionar, otras no. Bueno, en cualquier caso eran efectivas y había un canal en el que nosotros le decíamos, ella nos decía que podía resolver y no. De momento, la última vez que pedimos cita, le ha pasado a la plataforma de Mairena y nos ha pasado a nosotros, pedimos cita y nos dice que desde los jefes, sus superiores, le han dicho que ya no se puede reunir con nosotros, que ahora, bueno, que no se puede reunir con nosotros. Entonces eso ha sido cortar un canal de comunicación que para pequeñas cosas del servicio sanitario estaba funcionando y de repente lo han cortado. No hemos tenido más explicaciones. Entonces la manera que hemos encontrado de hacerle llegar ahora nuestras incidencias, nuestra problemática local es plantarnos delante del centro de salud, como hicimos ayer, en una concentración y con carteles decir lo que no le podemos decir con palabras. Y aparte ayer le hicimos entrega de un escrito, por cierto, no estaba allí la directora, no sé, a nosotros nos resultó un poco sospechoso que no estuviera allí. Imagino que tendría algo importante que hacer y sabiendo que iba a haber una concentración no estuvo. Entonces dejamos allí el escrito con las últimas incidencias que hemos tenido. Por ejemplo, algo que nos está llegando ahora es que las analíticas se están retrasando también. Ya no solo la asistencia del médico, sino también la realización de analíticas, que no, en algunos casos te lo dan para 2 días, pero que ya hay gente que le está dando 15 días la analítica. Y bueno, pues eso se lo hemos dejado por escrito ante la imposibilidad de manifestárselo en una reunión. Esperemos que esto cambie. Esperemos que la posibilidad de reunirnos cambie, porque era algo que yo creo que estaba en beneficio de los pacientes, pero también en beneficio del propio centro, porque le llegaba a la dirección la visión que tienen los usuarios de cómo está funcionando y lo que estaba en su mano de poder solucionar, lo solucionaba. Pero bueno, las cosas están así ahora. Vamos a hablar de ese tema, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Seguimos hablando de esa imposibilidad para poder reunirse con la directora de los centros de salud, que también pasa en Alcalá de Guadaira, como comentaba la compañera. En unos minutos lo vemos ahora a la vuelta.